Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Es algo poderoso, es algo tremendo, ¿verdad? Cuando venimos a orar, hermanos, porque en lo personal, las veces que me invitan a orar aquí, hermanos, siempre salgo con un corazón contento, alegre, transformado. ¿Por qué? Porque viene uno a derramar su corazón, sus lágrimas delante de Dios, porque reconocemos nuestra condición, que aún le fallamos. Aún todavía, decía un hermano, estamos verdes, ¿verdad?, para estar a la plenitud de Cristo, hermanos, pero luchamos cada día el buscar de la presencia del Señor. Y quisiera, hermanos, leer allá en Hebreos capítulo 10, del versículo 21 al 25. Antes, ¿verdad?, de empezar a orar, Dios puso en mi corazón esto, hermanos, porque hay una gran necesidad de orar, hermanos, y la estamos mirando, y es algo que en lo personal me preocupa bastante, porque yo siempre he dicho que cada uno de nuestros hermanos, claro, no estamos obligados a estar tras de ellos, ¿verdad? Pero sí me preocupa porque son nuestros hermanos, y si algún día yo fallara, me gustaría que mis hermanos me incitaran, se preocuparan por mí, qué estará pasando con nuestro hermano. Entonces, eso en lo personal me preocupa, ¿verdad? El mirar la iglesia, el poco interés, el venir a orar, el venir a la casa de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay mejor cosa, decía el salmista, que estar en la casa de Dios. Dice, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y quiero leer aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 21. Y dice la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca, hermanos. Y lo estamos mirando, que Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto, y comparto esto porque desde que era pequeño me acuerdo que siempre eran predicaciones de que Cristo viene, hermanos, y hasta ahorita no ha llegado, pero tampoco escucho predicaciones de que Cristo venga, de que anhelemos, como dice Apocalipsis, que Cristo venga, que anhelemos a que Cristo regrese, hermanos. Como dice aquí, esto me llamó la atención en el versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar. La palabra fluctuar dice sin vacilar, porque corremos el riesgo de perdernos y arruinar nuestra vida espiritual. Pero para ello también me interesó esto, hermanos, aquí en Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 13, y dice así la palabra de nuestro Dios: y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así sea como por el fuego. Eso, hermano, me caló. ¿Por qué? Porque yo decía el día domingo, yo puedo tener 20 años en el Evangelio, hermanos, pero si no hacemos las obras que estamos haciendo, las hagamos de todo corazón, hermanos, en aquel día va a ser muy lamentable, porque aquí la palabra nos lo está declarando, que si no lo hacemos con todo nuestro corazón, hermanos, en aquel día nuestras obras van a ser metidas al fuego, y si permanecen es porque las hicimos bien, porque verdaderamente lo que estuvimos haciendo fue sincero de corazón. Entonces eso debe de preocuparnos, no nada más a mí, sino a cada uno de los que estamos aquí. Y ese es el deseo de mi corazón, que nos empujemos los unos a los otros, hermanos, en el temor del Señor, el estar aquí presente, ¿verdad? Decía en primeros capítulos que leía, no dejando de congregarnos, porque cada vez que dejamos de congregarnos perdemos la bendición, perdemos el llenar nuestro
espíritu de la presencia del Señor, porque cada vez que venimos es una experiencia sumamente diferente, hermanos. Entonces, pidámosle a Dios con todo nuestro corazón que nos halle verdaderamente limpios y puros y sinceros, ¿verdad?, delante de Él, que no fluctuemos en nuestra vida, hermanos, porque si no corremos el riesgo de quedarnos en esta tierra, hermanos. Así es que vengamos un momento en oración, pidámosle a Dios por cada uno de nuestros hermanos, que Dios nos fortalezca tanto a ellos como a nosotros, hermanos. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, en esta hora por la oportunidad, por el privilegio que tú me das de estar aquí, de poder adorarte, de poder glorificar tu santo y bendito nombre, de venir un rato, Señor, estar en comunión contigo, Padre, porque hay tantos beneficios, Padre. Estudiaba, Señor, a través de tu palabra, Señor, que hay tantos beneficios, el venir a orar, el venir a pedirte, el venir a rogarte, el venir a suplicarte, el venir a adorarte a través de la oración, Padre. Yo te ruego y te pido que tú perdones, oh Dios, toda falta, todo pecado, toda inmundicia, todo mal pensamiento que ha salido de nuestra mente y de nuestro corazón, Padre. Que tú lo borres con tu sangre preciosa, que tú nos limpies, que tú nos purifiques, Señor, que mantengamos nuestro corazón limpio delante de ti, Padre. En esta hora, Señor, tú miras el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Pero tú también miras el corazón de cada uno de mis hermanos ausentes, Señor. Tú conoces nuestra condición, te acuerdas de que somos polvo, Señor. Pero por eso estamos aquí, Padre Celestial, porque queremos alabarte, porque queremos glorificarte, porque queremos purificarnos delante de tu presencia, Padre. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Oh, bendito Dios, dice tu palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor, que los que estemos aquí verdaderamente sintamos esa necesidad de buscar de tu presencia, el poder adorarte y glorificarte, Padre Celestial, porque no hay mejor lugar que estar aquí en este lugar, Padre. Podemos tener posesiones buenas, podemos tener casas de lujo, podemos tener los mejores carros, Padre, pero si no te tenemos cerca de nosotros, de nada nos sirve tener todas esas riquezas en esta tierra, Padre. El mismo salmista decía: es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios antes que habitar en moradas de maldad, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Queremos vivir en tu presencia, queremos vivir una vida de piedad, reconociendo que nuestra vida está, Señor, delante de tu presencia. Queremos adorarte con un corazón puro, con un corazón limpio, contrito y humillado, Señor Jesús. Gracias te damos. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra adoración. Suprema
por estos momentos, Señor, de adoración, Señor, por estos momentos de oración. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. Es una bendición el poder tener un lugar y también tener tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Vamos a seguir estudiando estos versículos. Capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículos del 1 al 7. Vamos a leerlo y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dios, te damos gracias, te bendecimos en esta oportunidad. Gracias por el privilegio que nos das estar en este lugar, Señor. Y aunque no estamos todos y aunque varios hermanos faltan, Señor, tú conoces las circunstancias. Te pedimos por todos los hermanos, Señor, que por una razón justa no están aquí, Señor, los que tienen luchas, pruebas, están enfermos, algunos nos llamaron, Señor, tócalos, bendícelos, sánalos, Señor, provéeles y súpleles todo lo necesario. Y a nosotros permítenos estudiar tu palabra, Señor. Tu palabra es la medicina, el ungüento, la guía, Señor. Danos la gracia, danos la sabiduría, danos la iluminación, Señor, y danos la humildad
para poder recibir tu palabra y que produzca cambios en nuestra vida. Cada vez que lo escuchamos, cada vez que lo leamos, Señor, cada vez que tengamos contacto con tu palabra, lo pedimos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, en esta preciosa noche. Seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a Timoteo bajo el tema, hermanos, requisitos de los obispos. Dijimos que esta carta está escrita dedicada a Timoteo porque en la iglesia de Éfeso había ciertas cosas erróneas que se estaban enseñando y que se estaban practicando, y nosotros queremos estudiarlo porque nos gustaría que cada hombre que Dios ha salvado pueda servirle al Señor. Ahora, de todos los hombres que Dios salva, solo los que están dispuestos, los que tienen ese deseo, ese anhelo, Dios puede usarnos. Pero en la Biblia muestra algunos requisitos y quiero que lo vayamos viendo. Si en algún momento Dios nos llama, o si en algún momento estamos ante alguna situación de que se nos haga alguna pregunta, nosotros podemos, hermanos, compartir la palabra de Dios respecto a este tema. Entonces vamos a ir al versículo número 2. Estudiamos la vez pasada, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Vimos que la palabra irreprensible quiere decir, hermanos, que no tenga nada que reprocharnos. Y esta es la más importante, esta es la que abarca en sí, hermanos, todas las demás. Cuando habla de irreprensible, está hablando, hermanos, del carácter. Está hablando no de las cualidades, no del intelecto, sino está hablando de lo interno, del trabajo que hemos permitido que el Espíritu Santo haga dentro de nosotros. Entonces, cuando habla de irreprensible, no se está refiriendo, aunque esa es la meta, de que no tengamos ningún error, de que seamos perfectos, pues Romanos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. El único perfecto, el único santo en toda la extensión de la palabra fue Jesucristo. Pero esa es la meta, ese es el plan, ese es el propósito de Dios para los hombres que Él llama y que quiere, hermanos, que le sirvamos. Enseguida, esta es una palabra, hermanos, con muchas interpretaciones. Voy a decirlos, por favor, pónganme atención. No quiero que diga, el hermano dijo que esto. No, son 2, 3 corrientes de interpretación. Cuando dice marido de una sola mujer. Los comentaristas dan sus interpretaciones y hay varias corrientes. Una de ellas es que no se le permitía al obispo, al anciano, al pastor practicar la poligamia. Entonces esa es una de las interpretaciones. Otra de las interpretaciones es que este versículo no es un comentario específico sobre el matrimonio o el divorcio. Muchos dicen que la cuestión aquí no es el estado civil del anciano, sino la pureza moral y sexual. Otra era que el celibato del clero romano lo refutaban. Y eso es así porque usted se recuerda que en la iglesia tradicional los clérigos no se les permite contraer matrimonio. Entonces, si aquí dice que el anciano no, escúcheme bien esto, hermano, quiero especificar esto. No está diciendo que necesariamente tiene que ser casado. Por lo que dice aquí sí. Pero Pablo habla y dice, hermanos, en una de sus cartas, me gustaría que todos estuvieran como yo, soltero. Pero aún en eso,
tienen que tener un don, tienen que tener algo de parte del Señor para mantenerse solteros y puros. Y Pablo, hermano, pudo desarrollar varios dones y ministerios, pero son muy pocos. Usted y yo, los hombres, no podemos, si no tenemos ese don, hermanos, de mantenernos santos, puros para Dios. No tratemos de hacer algo que realmente no es dado por Dios. Pero en la mayoría de los casos, en este caso específico, dice marido de una sola mujer. Y la mayoría concordamos, hermano, en que el ministro, el obispo, el anciano, a través de los años nos vamos a encontrar con muchas circunstancias y condiciones que nosotros nos vamos a preguntar. Que el obispo, el que está sobrellevando una congregación, ya tuvo 1, 2, 3, hasta 4 matrimonios. Entonces aquí, hermano, Pablo está diciendo, y yo me apego a esta interpretación, que, hermanos, no se le permite al anciano, al líder, llevar a cabo segundas nupcias. Los candidatos al obispado y al presbiterio, es mejor, hermano, que fueran casados una sola vez. Dentro del pensamiento judío y el pensamiento de los gentiles, hermano, estaba de que se casaran solamente una vez. Vamos a ver dos versículos que hablan específicamente, hermanos, de las mujeres, pero si se refiere a las mujeres que no tienen ese cargo de obispo, ni de pastor, ni de anciano, y que no enseñan las mujeres, veamos lo que dice primera carta a Timoteo capítulo 5 verso 9. Está hablando de las mujeres viudas y dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. No vamos a hablar de las viudas, pero vamos a hablar del tema que estamos analizando. ¿Qué dice al final, hermano? Que haya sido esposa de un solo marido. Entonces está hablando de una mujer viuda. Ponla en la lista, pero dice que haya sido esposa de un solo marido. Eso se le pide a las viudas, imagínense. Por eso yo creo, estaba pensando de que sí se le permite que esté divorciado, sí se le permite que pues ya cometió un error, aunque lo vamos a ver más adelante cuando habla de que gobierne bien su casa. Una de las cosas que no hizo bien el hombre de Dios, si es que se divorcia, es que no, hermano, siguió el mandato de Dios. Entonces creo firmemente de que el hombre tiene que ser casado una sola vez. Y aquí la mujer viuda dice que haya sido esposa de un solo marido. Eso es lo que la cultura judía, hermano, y los gentiles abrazaban. Ahora vamos a ver a Lucas. Esto es a Timoteo en Éfeso, los gentiles. Pero vamos a ver una mujer en Lucas capítulo 2 verso 36 y verso 37. Ya conocemos la historia. Es de una mujer, hermanos, que estaba en el templo ministrando, orando y haciendo ayunos. Pero dice Lucas 2, 36 al 37. Estaba también allí Ana, profetisa. Cuando vemos, hermano, la función y cuando vemos la genealogía, se le está dando identidad porque es importante. Esta mujer es de resaltar y dice: hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Ella no era una jovencita, ella no era una viuda que se le ponía en la lista. ¿Cómo dice Timoteo? Que las mujeres viudas menores de ¿qué? De 60 años pueden estar en la lista de las viudas. Dice, pues había vivido con su marido 7 años. Esto ya lo analizamos hace algún tiempo. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Cuando habla desde su virginidad, está hablando desde el matrimonio.
Se casó, mire, una sola vez. Estuvo casada 7 años, verso 37, y era viuda. Escuche esto. Hacía 84 años. ¿Por qué no se casó? Dicen los comentaristas, se casó una sola vez, sí, pero después de su viudez, ¿por qué no se volvió a casar? Porque en la cultura judía ellos tenían, hermano, que se casaban una sola vez. Aún esta mujer era profetisa, estaba en el templo, no ministraba, no enseñaba, no tenía un cargo, un ministerio de obispado, de pastorado o de anciana, no. Pero dice que era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Entonces, si ella lo hizo, imagínense los hombres de Dios que tienen que estar consagrados para servir a Dios, tendrían que abrazar más, hermano, marido de una sola mujer. Si hacemos cuentas, 84 más 7, ¿cuántos años son? 91. Y dicen los comentaristas, no lo crea, pero eso es lo que dicen, que si posiblemente se casó Ana a la edad que les permiten o que les permitían en la cultura judía, las casi son niñas, desde los 12 años ya se pueden casar. Entonces los comentaristas dicen, si supongamos que a los 12 años se casó, entonces, y estuvo 7 años con su marido, a los 19 años, imagínense, una joven, ya casada y todo, viuda ya, pero tenía mucho, hermano, que vivir. Estuvo 84 años dedicada a Dios. Entonces nosotros los hombres, los ministros, me gusta estudiar esto porque nosotros pensamos que la iglesia y el ministerio es cualquier cosa. Lo vuelvo a decir, cada vez que estudio la Biblia, hermano, digo, no en qué me metí, sino Dios, el privilegio que nos has dado. Y si alguno anhela obispado, yo anhelo con todo mi corazón, no lo sé, Dios, hermano, sabe que Dios puede llamar a hombres, a jóvenes de aquí, levantarlos, hermano, pero tienen que tener ese cuidado de que no es cualquier cosa. No es de que si yo me caso, los jóvenes, esto va para los jóvenes, no hay muchos, pero los que hay, los jóvenes, si se quieren casar y quieren servirle al Señor, no esperen de que voy a tratar con esta mujer, me caso y si no me comprende, no nos entendemos, la dejo y después sigo ministrando, sigo predicando, me agarro otra, me voy a otro país y puedo seguir siendo líder de una congregación, puedo ser obispo, hermano. Hoy en día la gente, los ministros están viviendo un estilo de vida, hermano, que no va de acuerdo a las sagradas escrituras. Y mire, interpretar esto así de esta manera es difícil, porque hay muchos hermanos que han fracasado en sus matrimonios y predican muy bonito y tienen muchos años de experiencia y tienen a mucha gente que les gusta cómo predican, pero aquí la palabra del Señor dice, hermano, hablando de las mujeres, dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Entonces, regresamos a capítulo 3, verso número 2 de primera de Timoteo. Dice, marido de una sola mujer. También, hermano, podemos interpretar que el que es marido de una sola mujer tiene que consagrarse del todo a su esposa. Y también mantiene su devoción, afecto y pureza sexual, tanto en pensamiento como en acción. No puede ser que un hombre de Dios diga, pues tuve por ahí un resbalón, tuve por ahí algo que me descuidé y usted sabe, somos hombres, pero aquí estoy, pido perdón. Y esto es difícil, hermano, pero lo tengo que decir. Si falla el obispo, si falla el anciano, si falla el pastor, hermano, es muy difícil que vuelva a ministrar de la manera que lo hacía antes. Porque si le fue infiel, hermano, a su pareja que la está viendo, imagínese cómo puede serle fiel a Dios que no lo está mirando.
Entonces es muy delicado esto, lo de los obispos, estar en una iglesia. Aún a mí me gustaría que siempre estuviéramos juntos, pero si algún día usted se mueve de país, de estado, de iglesia, tenga mucho cuidado, órele mucho a Dios cuando vaya a una iglesia y que el líder, que el obispo sea un hombre auténtico de Dios, en el sentido no de que predique muy bonito, no de que tenga doctorados, no de que tenga, hermano, mucha gente, que tenga muchos canales, muchos programas, que haya hecho mucho, pero a veces, hermano, el carácter del hombre de Dios no es lo que Dios está pidiendo. Entonces, cuando hablamos, hermano, de que sea marido de una sola mujer, esa es la interpretación que a mí más concuerdo. Amén, que sea marido de una sola mujer. Y lo vamos a ver, como le digo, más adelante, porque Pablo es tan específico. Porque si violara esta fidelidad sagrada, dejaría de ser irreprensible, escuche, y podría ser objeto de toda clase de acusaciones. ¿Qué cree usted que dirán de un hombre de Dios, hermano, que le es infiel a su pareja? ¿Cómo puede predicar? ¿Cómo puede hablar de ese Dios santo? ¿Cómo puede hablar de ese Dios poderoso? Esto es cosa seria, hermanos. Vamos a ir a la siguiente palabra y ahora sí ya vamos a ir a una por una. A lo mejor, bueno, vamos a terminar este versículo. Dice, sobrio. Y la palabra que se usa aquí para sobrio quiere decir, hermano, literalmente sin vino. Pero aquí se usa en sentido metafórico para comunicar la cualidad. Sobrio quiere decir, hermano, alerta. El ministro, el hombre de Dios, tiene que ser vigilante. También quiere decir cuidadoso. Y esto me pareció interesante. Quiere decir con la mente despejada. Los ancianos, los obispos, los pastores, que es la misma función, solo que con diferentes palabras se les fueron aplicando, siempre deben estar en capacidad de pensar con claridad. Imagínese a un hombre de Dios estar diciendo barbaridades. Imagínese a un hombre de Dios estar haciendo acciones, hermano, vergonzosas. El hombre de Dios tiene que ser sobrio. Primera de Pedro 4:7. Aunque no habla aquí específicamente de los hombres de Dios, habla de todos los hermanos, pero habla de ser sobrios. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Aquí está dando la idea de estar alertas, de estar vigilantes. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 6 al verso 8. No voy a estar explicando todos los versículos porque traigo varios y quisiera que usted los anote o los tome en cuenta. Dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los hombres de Dios no pueden estar viviendo como los demás, hermano, viven, que no tienen una vida, que no han, hermano, aceptado ese llamamiento sagrado. También quiere decir siempre vigilante, como solo los hombres sobrios pueden serlo. Agudamente despierto quiere decir, a fin de poder ver lo que hay que hacer. El hombre de Dios tiene que ser diferente. El hombre de Dios tiene que ser, hermano, alerta, vigilante. No quiere decir chismoso, no quiere decir que se meta en todo, pero tiene que estar, hermano, alerta en todo lo que concierne a la obra del Señor y a su familia. Amén, hermanos. La siguiente palabra es prudente. Tiene que ser sobrio. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2, por favor. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Esta palabra viene de un original griego que es sofron. Quiere decir, escuche esto, hermano, prudente. El obispo, el anciano, el pastor tiene que ser sano de mente.
de mente sana, que no sea un hombre pervertido, un hombre con pensamientos cochambrosos, con mirada, hermano, que, hermano, hace sentir a las señoritas, a las mujeres, hermano, incómodas. Tiene que ser de mente, de pensamientos. Eso quiere decir prudente. Quiere decir una persona templada. Quiere decir, hermano, una persona, todo esto quiere decir prudente, que tiene dominio propio, que no sea impulsivo, que no sea agresivo, que no sea déspota, que no sea burlón, que tenga dominio propio, tener control. Escucha, hermano, por eso es que digo que tiene que ser sano de mente, porque tiene que tener control de su cuerpo y de su mente. No puede decir, pues me provocaron y por eso caí, en cualquier área, ya sea moral, ya sea, hermano, en dinero, en economía, en todas las áreas. Tiene que tener control de su cuerpo y control de su mente. Un hombre prudente, escucha, hermano, no solo va a lo interno, al carácter, a lo moral, sino también, yo sé que esto no es muy importante, pero sí es importante. Un hombre tiene que ser un hombre prudente, es disciplinado. Y aquí a veces no calificamos. Un hombre de Dios, cuando habla de prudencia, tiene que ser disciplinado. ¿En qué sentido? Para mí me viene rápido a la mente: disciplinado en orar, disciplinado en estudiar, disciplinado en tener devoción, disciplinado en congregarse, disciplinado, hermano, en todos los asuntos espirituales, que es lo primordial. Ese es su llamado. Pero también disciplinado en su familia, disciplinado en las cosas que hace. Disciplina abarca toda la esfera de un hombre de Dios. Imagínense qué tremendo es, hermano, que un hombre no tenga disciplina en su servicio a Dios, en su espiritualidad, no tenga disciplina en su economía, no tenga disciplina en su vestimenta, no tenga disciplina en su forma de comer, que sea un glotón, que sea un bebedor, que sea un vicioso, porque los hay. Esto es tremendo. Todo esto abarca, hermano, que el hombre de Dios tiene que ser prudente. Tiene que saber, hermano, cómo ordenar sus prioridades. Ahí entra la disciplina. Tiene que tener orden. Tiene que saber, cuando dice, tiene que saber ordenar sus prioridades, qué es lo más importante. Un hombre de Dios no puede decir, para mí es más importante mi negocio. No puede alguien que ha sido llamado a la milicia enredarse en los negocios de la vida. No puede caer, no puede tropezar, porque se vuelve reprensible. No irreprensible, se vuelve reprensible. Le dicen, hermano, usted robó, usted engañó, usted mintió, usted ofendió. No puede estar haciendo eso. Tiene que tener sus prioridades en orden. Y escuche esto, hermano. Y un hombre de Dios tiene que ser serio en asuntos espirituales. Número uno, tiene que ser serio en asuntos espirituales. ¿Qué quiere decir ser serio? Que tiene que tomarlos con seriedad y con responsabilidad. Tiene que, si le dice al Señor, sí te voy a servir, sí voy a entregarme, sí voy a hacer esto, es seriedad. No es de que tantito sí trabajamos, un poquito sí, solo cuando estamos de buenas, solo cuando ganamos bien, solo cuando estamos, fíjese,
solo cuando estamos saludables. No es así, hermano. Pablo, los hombres de Dios nos enseñaron que tenían, hermano, seriedad en las cosas espirituales. Esa seriedad abarca también en el matrimonio. Tiene un matrimonio serio, tiene una familia seria, tiene un negocio, incluso, hermano, en todo lo que tenga que ver él es serio en todos sus asuntos. Entonces, hermano, es bien interesante esto del ser prudente. Y por consiguiente, el contraste, hermano, de ser serio, ¿qué es? El contraste de ser serio. Lo contrario. No es ligero. Sí, póngame a predicar y ¿sabe qué? Se me olvidó. No. Perdóneme, pero hermano, tiene que ser alguien que no sea ligero, que no tome las cosas con ligereza, que no tome. Pablo le decía, se me vino este versículo a la mente, no porque ya el Señor me dio un llamado y empiezo a orar por todos, no impongas las manos con ligereza ahí. Tranquilo, tienes que ser alguien serio, no frívolo. Tiene que ser alguien, hermano, fervoroso, con capacidad de discernimiento. Escuche esto, hermano. Tiene que saber discernir. Y discernir no es saber qué es lo bueno y qué es lo malo. La mayoría sabemos eso. Discernimiento es saber discernir, hermano, entre lo bueno y lo casi bueno. O sea, que hay algo ahí que no está bien, pero que solo los que tienen discernimiento pueden, hermano. Pero el discernimiento viene a través de usar los sentidos espirituales, a través de la palabra, a través de la entrega, a través de la consagración. Entonces, hermano, tiene que tener discernimiento y discreto. Tiene que tener discreción. Eclesiastés 10:1. Se da cuenta, usted va a decir, no tiene nada que ver este verso con lo prudente. Se da cuenta de este versículo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, ¿qué dice, hermano? Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Se da cuenta que esa acción ligera puede provocarle problemas. Se da cuenta que esa palabra de mal gusto puede dañar, puede herir, puede incluso matar. Sabe que, hermano, por una acción, por eso dice que es bueno que el hombre de Dios sea irreprensible. Sabe que todas nuestras buenas acciones con una sola mala nos crucifican. La siguiente palabra, 1 Timoteo 3:2. Prudente, y aquí viene lo bueno, decoroso. La palabra decoroso es cosmios en su original griego. Escuche, quiere decir alguien formal. Decoroso quiere decir alguien formal, que sabe el llamado, que sabe la posición, que sabe, hermano, qué se le encargaron, que trata de hacer todo, hermano, con formalidad. Sabe cuándo hablar, sabe cómo vestirse. La palabra formal también quiere decir ordenado. Decoroso quiere decir orden en toda la extensión de la palabra. Ahora escuche, quiere decir buena conducta. O sea, mis acciones. El hombre de Dios tiene que tener buena conducta. No deben llevar una vida caótica en ninguna de las áreas, ni en el área espiritual, que es la más importante, ni en el área emocional, ni en el área sentimental, ni en el área económica, en nada. No tiene que ser caótico su vida. Y voy a seguir más adelante, hermano. Quedémonos con eso de que no tiene que llevar una vida caótica, sino alguien que puede ordenar su propia vida. Alguien, hermano, que la palabra que predica puede afectarle a él primero. Experimenta cambios.
Porque todos cuando venimos a Cristo, aún siendo hombres llamados a servir a Dios, tenemos una vida caótica. Pero el plan de Dios es que lleguemos a ser irreprensibles. Entonces, hermano, alguien que puede ordenar su propia vida, porque si no puede ordenar su propia vida, si todo en su vida es un caos, imagínese, hermano, ¿cómo podrá ordenar la iglesia de Cristo? No puede. No puedo hacer algo que yo mismo no puedo practicar. Tiene que mantener, hermano, en su mente interior un comportamiento adecuado. En su comportamiento exterior, me pareció muy interesante todo esto. Tiene que tener cuidado en su tono de voz. Tiene que tener cuidado en sus palabras. Tiene que tener cuidado. ¿Cuántos saben una de las cualidades que tenía el muchacho David cuando lo llamaron, hermano, a tocar el arpa en el palacio de Saúl? Una de las primeras virtudes o cualidades que le vieron es de buen parecer. Entonces, el hombre de Dios está llamado, hermano, a que su parecer, a que lo que los demás ven, porque el único que ve lo interno no son los hombres. El único que ve lo interno, ¿quién es? Es Dios. Pero los hermanos, ¿qué es lo que logran ver de nosotros? No pueden ver lo interno. ¿Qué miran? Lo externo. Entonces tiene que ver, hermano, con su parecer. Lo externo refleja lo interno de mí. Si yo tengo rebeldía en mi corazón, voy a andar, hermano, con una vestimenta rebelde, con unas palabras rebeldes. Todo va a exteriorizarse. Entonces tiene que ver, hermano, con su parecer. Tiene que ver con su vestimenta, con su vestido. Y aquí voy a aclarar algo. El hombre de Dios no es aquel que se pone corbata y que viene bien arregladito. No. Vestimenta es algo, hermano, prudente. Algo, puede ser algo sencillo. Yo soy de la idea de que dependiendo dónde ministremos, así nos vamos a vestir. Si nosotros ministramos en un pueblo donde no hay oportunidad de vestirnos como aquí, pues vistámonos de la misma manera, pero limpiecitos, con una camisa, hermano, o con una ropa acorde a ministrar yo. No estoy diciendo que aquí la Biblia no dice de corbata y bien planchadito, no, sino está hablando de una vestimenta, hermano, que nos diferencie y que seamos capaces de representar al Rey. Entonces, no voy a venir a la moda. Hoy todos los pantalones, hermano, imagínense, yo me subo aquí con un jeans y todo, hermano, por todas partes. Puedo hacerlo. Y puedo predicar, y puedo saber, y puedo interpretar palabras en griego, en hebreo, pero estoy reflejando, hermano, que me hace falta cambios, porque lo externo refleja lo interno. Entonces nuestra vestimenta tiene que ver. El hombre de Dios tiene un carácter sagrado, es incompatible con toda confusión. No le gusta la confusión, no le gusta el desorden, no le gusta el exceso de violencia, no le gusta la pereza. Tiene que ser incompatible, hermano, con la presunción. Tiene que ser incompatible, hermano, con la aspereza y la maldad. Filipenses 4:8. Miren lo que un hombre de Dios tiene que ser. Todo eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y mire, no vamos a analizar, pero está entendible. Todo lo honesto, eso es lo que hay que pensar los hombres de Dios. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice, hermano? En esto pensar.
El hombre de Dios tiene que ser así, hermano. Tiene que ser verdadero, tiene que ser honesto, tiene que ser justo, tiene que ser puro, tiene que ser amable. Hermano, esto es tremendo, esto es maravilloso. Vamos a la siguiente palabra. Hospedador. Hospedador viene de la palabra filoxenos, que quiere decir hospitalarios, que quiere a sus huéspedes, que quiere a los extranjeros. La casa del obispo debe estar abierta a los propósitos del ministerio. Vamos a leer rápidamente estos versos, no los voy a explicar. Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, ¿qué, hermano? La hospitalidad. Hebreos 13:2. Lléveselos con ustedes estos versos. Después los estudia. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Puede interpretarse ángeles en el sentido de, hermano, de cómo Dios trabaja con esos seres, o puede ser de los ángeles que son los pastores, los enviados, los mensajeros. Entonces a veces no tiene que decirle, oh, soy pastor. Puede usarse en las dos interpretaciones. Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Romanos 16:5. Y creo que estos versos sí tienen un poquito, hablan de lo mismo, pero mire, dije que el obispo, su casa tiene que estar abierta a los propósitos del ministerio. Saludad también a la iglesia. ¿De dónde, hermano? De su casa. Entonces en ese tiempo las reuniones no se hacían en un local consagrado, hermano, para adorar a Dios. ¿Se hacía en dónde? Aquí igual lo puede usted aplicar, hermano, como literal de su familia, su casa, pero también saludar también a la iglesia de su casa. Se hacían reuniones en su casa. Saludad, y aquí ya habla de algunos que la componían. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Vamos a ir a Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia. Aquí sí es más específico. A la iglesia que, ¿qué, hermano? Que está en su casa. Entonces, hermano, y ahorita el último versículo voy a decir algo respecto a esto. Filemón 1:2. A la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está, ¿qué dice, hermano? En tu casa. Yo no sé si alguien de ustedes en algún momento su casa ha sido, hermanos, lugar donde se reúnen los hermanos para hacer un culto, un servicio. Si alguna vez usted quiere, vamos a hacerlo. Si usted dice, tengo 2, 3 personas que quieren escuchar el evangelio, no quieren ir a la iglesia, les cuesta, pero quiero que en mi casa se haga un culto. En mi casa, bueno, en la casa de mis padres, hermano, eso era algo maravilloso. Eso era algo glorioso. No me gustaba, pero ahora ya lo entiendo. Ahora quisiera estar ahí. No voy a decir que odiaba, pero cuando veía a los hermanos que ya venían, yo trataba de irme, pero me agarraban. Pero ya cuando estuve ahí, que apenas iba empezando, ahí en una de esas reuniones, en mi casa, ahí el Señor nos alcanzó. Ahí el Señor nos redarguyó. Ahí el Señor, hermano, nos derritió. Por eso aquí dice, y a la iglesia que está en tu casa. Tu casa puede ser un lugar donde se empiece una obra. Tu casa puede ser un lugar, imagínese, hermano. No es vanagloria, pero es un honor, es un privilegio. Estoy agradecidísimo. No sé mi madre cómo se sienta mi padre, pero ¿quién iba a pensar que en esa casa, hermano, el Señor iba a alcanzarnos, iba a restaurarnos e iba después a hacer un llamado? Por eso yo le digo que este estudio posiblemente alguno puede pensar, esto es para líderes.
Sí, pero más de alguno Dios va a poner ese deseo, le va a hacer un llamado y tiene que ir sabiendo, hermano, cómo es el llamado de un hombre de Dios. Entonces, qué maravilloso es que nuestra casa esté abierta para el ministerio. Terminamos. La última frase, hermano, el último requisito en este versículo, no para los obispos y ancianos, porque hay más. Dice, apto, ¿para qué, hermano? Para enseñar. Y aquí, hermano, es la única calificación, la única cosa que se le pide, hermano, que se emplea con relación a los talentos del hombre de Dios. Es la única cosa, que sea apto para enseñar. Todo lo demás tiene que ver con ¿qué, hermano? Lo dije al principio, con carácter. Todo lo demás tiene que ver con carácter. Todo lo que dijimos, hermano, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, solo apto para enseñar. Es la única cosa que se le pide, hermano, relacionada con los talentos y dones espirituales de un anciano. Y la única que distingue, lo vamos a ver posteriormente, y es la única cosa que distingue, hermano, de un anciano a un diácono. La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es el deber principal del pastor, obispo o anciano. Terminamos con algunos versículos más. Primera de Timoteo 5:17. Esto ya lo sabemos, solo quiero que lo tenga usted en sus apuntes. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien, aquí habla de gobernar toda la esfera de su vida. Pero aquí específicamente dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mire, a nosotros los hombres nos gusta el honor, nos gusta el reconocimiento, pero no nos gusta trabajar con el carácter, con lo que nos están pidiendo. Dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Y mire lo que dice aquí. Al principio dice los que gobiernan bien. Pero al final dice, mayormente los que, ¿qué, hermano? Ahí está. Los que trabajan. Y aquí voy a decir algo que yo había dicho siempre. Entonces el predicar y el enseñar, ¿qué es? Hermanos, ¿qué es el predicar y enseñar? Ahí está, hermanos. Es un trabajo. ¿Cuántas horas trabajamos en nuestro, valga la redundancia, en nuestra empresa, en nuestra compañía? Un maestro nos dijo, para que nos dé nuestro cheque a la semana, mínimo ¿cuántas horas debemos de trabajar? Bueno, al día 8, a la semana 40. Si para recibir un cheque en lo secular tenemos que trabajar 40 horas, decía ese maestro, mínimo el hombre de Dios tiene que pasarse 40 horas estudiando a la semana para hacer el trabajo de predicar y enseñar. No nosotros que esto es fácil, a los hermanos ni se dan cuenta. Me leo 2, 3 libros. Los hermanos no saben, no. Los que trabajan, por eso dice mayormente, los que trabajan en predicar y en enseñar. Segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Fíjese, si yo trabajo en predicar y en enseñar y me ando agarrando con todos, hermano, el siervo de Dios no debe de ser, ¿qué, hermano? Ni en palabra ni en acciones. Imagínese que un día venga con los ojos morados o todo chimuelo, hermano. Imagínese que
ya estoy en el hospital porque me agarré en el freeway y alguien me quedó bien. O contencioso en palabra, hermano, sino amable para con todos. ¿Amable para quién, hermano? ¿Con quién? Pero ¿qué más? Lo último, tiene que ser bueno, tiene que ser apto, tiene que ser maestro, tiene que ser doctor para enseñar, tiene que estar capacitado, apto para enseñar. Y en la enseñanza viene ¿qué? Sufrimiento, sufrido. Tito 1:9. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Mire, alguien que trabaja en la predicación, en la enseñanza, ¿no? Se me olvidó ese versículo de Juan 3:16. ¿Cómo dice, hermanos? Ayúdenme. Bueno, de vez en cuando sí, pero que no sepamos nada de palabra, que no sepamos dónde habla de los dones, que no sepamos, hermano, dónde habla de la doctrina del glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Dónde habla, hermanos? Primera de Timoteo capítulo 1 verso 11 dice: retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que, ¿qué, hermano? Contradicen. Por eso es que nosotros no podemos refutar, hermano, las enseñanzas de los demás. No se nos queda nada. Pero los hombres de Dios tenemos que ser retenedores de la palabra. Primera de Timoteo 3:2. Y con esto concluimos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Bueno, volvemos a donde empezamos. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Nos ponemos de pie, hermanos. Todas estas cosas tienen que ver con nuestro carácter. Y creo con todo el corazón, hermano, que Dios va a levantar hombres. Amén. Dios va a usar a mujeres, aunque hoy no fue de mujeres, pero el hombre y la mujer puede servir a Dios, no haciendo las mismas cosas, pero puede servir a Dios. Esto me está, dice nuestro hermano Lil, esto me está, hermano, enfrentando, se me está volviendo exquisito esto de estudiar la palabra. Dios, te damos gracias. Te adoramos, te damos toda la alabanza y toda la adoración. Gracias por el privilegio maravilloso que nos das, el honor de poder tener acceso, Señor, a tu palabra, de poder tener acceso, Señor, a esa doctrina apostólica, Señor, que es la base. Pablo se le considera como el perito arquitecto, el que puso la base, los fundamentos. Danos la gracia, la sabiduría, porque ahí está, Señor, ahí está la palabra. ¿Por qué a veces no podemos, Señor, practicarla? ¿Por qué a veces la tergiversamos, Señor? Ayúdanos, Señor, danos esa iluminación, danos esa gracia, que tu Espíritu Santo también nos dé la humildad para recibir, Señor. Sé que más de alguno de los hombres aquí, Señor, tú le has puesto ese deseo de servirte. Yo lo sé, yo estoy seguro, Señor, porque si no fuera así, no estuvieran en este lugar, estuvieran haciendo otra cosa, Señor. Te ruego que tú, Señor, pongas ese deseo, pero también pongas esa seriedad, que también vayamos cambiando, Señor. No somos irreprensibles todavía, estamos en ese proceso. Nuestro carácter, Señor, necesita ser moldeado, pero esa es la meta, Señor, de que seamos hombres de Dios, mujeres de Dios. También hemos hablado acerca de las mujeres, que también puedan trabajar en el rol que tú les has permitido trabajar en tu iglesia, que podamos trabajar también en la familia, porque más adelante vamos a ver algunos rasgos, Señor, de la familia de un hombre de Dios. Que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, gracias. Vamos a salir. Ve con nosotros, guárdanos, ayúdanos, auxílianos. Aún, Señor, en los días, Señor, laborales, en los días de la misma rutina de siempre, aún ahí tú nos estás viendo qué clase de hombres y de mujeres somos, Señor. Llévanos con bien hacia nuestro hogar. Danos el resto de la semana de bendición, de victoria.
líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación, líbranos de todo accidente para que no nos dañe. Una vez más te rogamos, te pedimos por los hermanos, Señor, que tienen situaciones difíciles, situaciones extremas y que por esa razón no vienen. Señor, por favor, bendícelos, atiéndelos, Señor, restáuralos, prospéralos. Te pedimos por todos los hermanos que teniendo el tiempo no vienen, Señor. Tócalos, inquiétalos, atráelos con cuerdas de amor, que puedan, Señor, tener esa necesidad ardiente de estar en tu casa. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.